Buenas tardes, mi nombre es Adriana, de la Sociedad de Autismo de Texas. Estamos muy contentos de hacer esta plática de adaptando la atención médica a la sensibilidad sensorial. Es como un juego de palabras, pero estamos muy contentos y tenemos un invitado muy especial que ya ha estado con nosotros y que también es la persona que facilita nuestro grupo en español, nuestro grupo semanal de padres en español. Y vamos a estar hablando de este tema tan importante. Eh, Nuestra invitada es la doctora Mayra Corona Moreno. Ella estudió medicina en la Universidad de Puebla, en México, y después ella vino a Estados Unidos, se convirtió en terapista de comportamiento, terapista de ABA, como se conoce acá. Ella tiene un hijo adulto con autismo y ahora también es la fundadora y CEO ejecutiva de la compañía Beautiful Minds, que es una compañía que ofrecen terapia de comportamiento para los niños, para las familias, y pues son muchísimas las cosas que ha logrado nuestra invitada, pero estamos muy contentos de tenerla. Le damos la bienvenida a Mayra. Muchas gracias, Adriana. Para mí es un placer colaborar con la Sociedad de Autismo de Texas. Cuando yo vine a Texas, no encontraba muchos servicios y conociéndolos, hacen cosas increíbles. Una de las cosas que vamos a hablar, Adriana y yo, hoy es de el logro que hemos tenido en esta campaña de entrenar al sector salud y a los familiares. Pero te dejo presentar, que des la agenda, Adriana. Claro que sí, vamos a hablar de, pues, de la sociedad de autismo primero. Mayra nos va a ayudar a hablar de lo que es el autismo, cómo podemos adaptar los niños con autismo. Muchos tienen sensibilidad sensorial. Tengo la lengua trabada hoy, pero ustedes me entienden. Y vamos a dar estrategias prácticas de qué hacer y qué no hacer cuando tenemos citas con el doctor, cuando vamos que a las vacunas, que les van a sacar sangre, todas esas. Y al final, si tenemos tiempo, vamos a tener un momentito para preguntas y respuestas. Bueno, nosotros somos la Sociedad de Autismo de Texas. Es una organización, eh, pues es la más grande y la más antigua que se dedica específicamente a ayudar a las familias que tienen hijos con autismo o a las personas autistas. Eh, Nosotros tratamos de crear conexiones capacitando a las personas como este tipo de conferencias, grupos de apoyo, eventos en persona. También trabajamos mucho a nivel legislación, tratando de fomentar leyes que ayuden a las personas con autismo. Nosotros pensamos que todos en la comunidad del autismo deben de estar conectados al apoyo que necesitan y cuando lo necesitan. La sociedad de autismo eh, es la filial de la Sociedad de Autismo de América y nos conectamos con familias, individuos con apoyos de la comunidad en todo Texas. Los servicios principales son la abogacía legislativa. Tenemos un programa nosotros aquí localmente que se llama Gando el Autismo, programa donde nosotros eh, ofrecemos, contestamos, damos información, llamadas telefónicas y podemos conectar a las personas con los servicios que hay alrededor de su comunidad que les puedan. Tenemos, como había dicho antes, grupos de apoyo y eventos en la comunidad. Eh, y una cosa que es importante es, eh, ahora se pone mucho énfasis en el lenguaje con autismo y hay el lenguaje para las personas autistas. Hay personas que prefieren que digan persona autista o persona con autismo. Nosotros tratamos de ayudar a las personas a entender cuál es la mejor forma que ellos prefieren conectarse y pues tratar de conectar, de que haya esa información y no enfocarnos tanto en
en cómo se dicen, pero que se sientan cómodos. Nosotros tratamos de adaptarnos. No sé si quieres, continuar, Ujú. Mayra, con esta parte. Claro que sí, vamos a continuar con lo que es aprendiendo el autismo y la neurodiversidad. Y también a mí se me atora la lengua, Adriana. Ya hablo Spanglish. Pero Ya estamos en otro nivel nosotros. ¿qué es el autismo? El autismo es un diagnóstico. En la actualidad el diagnóstico es puramente clínico, basado en los síntomas y en los síntomas de la persona. Es una discapacidad del desarrollo basada en el cerebro. Tiene un rango de complejidad muy grande. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que tenemos pacientes desde un espectro muy funcional alto, que son personas que tienen una inteligencia muy grande, que tienen capacidades de tener habilidades especiales como matemáticas o música muy altas. Y tenemos otro rango, ¿verdad? Niños que están del otro lado con una deshabilidad cognitiva, no verbales, de un funcionamiento muy bajo. Los síntomas pueden ser visibles o pueden ser invisibles. Algunas veces es obvios a la simple vista ver una paciente que es autista por signos que hacen, aleteo de manos, el movimiento o el no tener un contacto visual, pero muchas veces tienen síntomas que no son visibles a simple vista y que son también una barrera, porque muchas veces se pueden confundir con un niño que está mal educado, o un policía puede confundir en la calle a un joven que ha hecho probablemente un crimen, y realmente no son personas que no tienen la capacidad de decidir. Entonces, hay síntomas visibles y hay síntomas invisibles. El autismo afecta la forma en que el cerebro procesa y usa la información, ¿sí? Entonces, afecta el proceso de todo el sistema sensorial. Afecta el proceso de comunicación, el proceso social y el proceso de cómo regulamos sus emociones, ¿verdad? Nosotros podemos tener muchas emociones, pero la mayoría de nosotros estamos regulándonos todo el tiempo, tal vez estaré muy enojada, pero no digo lo que mi mente está pensando. Tengo una forma de regular. Esta foto que está aquí me encanta porque hablamos de que las personas con autismo tienen deficiencias, y cada deficiencia está representada en un color, ¿verdad? En el color anaranjado, la deficiencia de comunicación, deficiencia de impedimentos o deficiencia de intereses. Pero cuando tenemos un paciente con autismo, nos damos cuenta de que no todos los pacientes son iguales, que tenemos pacientes con más deficiencias en un área que con menos, y eso es una de las cosas bonitas de trabajar con estos pacientes, es que son como un rompecabezas y uno tiene que encontrarles en dónde están sus deficiencias o cómo ayudarlos de una forma muy individualizada. Entonces, las fotos chiquitas que están aquí como A, B y C representan a 3 pacientes diferentes. Todos tienen autismo, pero todos tienen capacidades y dificultades diferentes. Sabiendo esto, pues sabiendo ya que cada uno de nuestros niños es diferente, es importante entrenar al personal que trabaja con ellos, tanto el personal médico como el personal de terapias, o como a los padres, hacerles entender la importancia del apoyo a la neurodiversidad. Y Autism Society of Texas tiene este ejemplo que a mí me encanta, y básicamente enseñamos que si tú te pones a pensar que un teléfono y una computadora tienen procesamientos diferentes, no quiere decir que un teléfono sea mejor que una computadora. Simplemente es que son diferentes. Pero si tú intentas, por ejemplo, si intentas que un cerebro autista sea neurotípico, no va a funcionar correctamente, ¿verdad? No quiere decir que está mal, simplemente que lo estás tratando de usar en una forma incorrecta. Entonces, es importante saber que no podemos castigar a una persona que tiene un cerebro
autista por no comportarse y por no procesar de la forma que un cerebro típico lo hace. En lugar de eso, tenemos que cambiar nuestro enfoque y hacer acomodaciones entrenando entrenando todo el personal que está alrededor de las personas con autismo. Y de eso se va a tratar esta plática. Procesos de información. Ok. Una de las grandes barreras, una de las grandes déficits en una persona que tiene autismo es la forma en que procesa toda la comunicación que entra a su cerebro. Usualmente la información entra, la información se procesa y la información se almacena y sale. En nuestras personas con autismo tenemos, ellos no pueden procesar la información de la misma manera. Muchos de ellos tienen problemas de comunicación. Muchos de ellos pueden ser expresivos. Expresivos quiere decir que tienen la capacidad de sacar el lenguaje, de hablar o de escribir o de hacer señas, pero de comunicarse de adentro hacia afuera. Tenemos clientes que son verbales o no verbales o que son verbales parcialmente, que pueden hablar una o dos palabras o que pueden hablar, no tener una conversación, pero pueden tener un poco de comunicación. Tenemos pacientes que tienen comunicación inconsistente, que por algún tiempo tienen una comunicación que parece típica, pero después se apagan y no tienen la misma comunicación. Tenemos a personas sin acceso al lenguaje verbal, personas que no tienen ni acceso receptivo o expresivo, o también tenemos personas que tienen muchos déficits en el área receptiva, que quiere decir que ellos están escuchando el lenguaje, pero no lo entienden. Es como si tú me hablaras a mí ahorita en mandarín o me hablaras en francés y te voy a entender 0 palabras. Acceso al lenguaje verbal, pero dificultad para comprender o utilizar el lenguaje pragmático. Eso es muy común. Hay personas que tienen acceso y que pueden entender el lenguaje, pero tienen dificultad en el lenguaje pragmático o social. Por ejemplo, si les hablas en doble sentido, si les dices un chiste, ellos tienen la dificultad para entender que pues no es verdad, que es una broma. Tienen dificultad para reconocer signos en la cara, ¿verdad? Cuando reconocer signos de que una persona con solo mirarle la cara o está enojado, está contento o viene cansado, no son capaces de reconocer ese lenguaje que es un lenguaje social. Y otras veces tenemos pacientes con una velocidad de procesamiento y estilo diferente, igual de ambos lados. Hay pacientes que tienen una velocidad muy rápida y que tienen pensamientos rapidísimos en su cabeza. Le estás tú hablando y cuando tú les estás hablando, ellos ya pasaron 3 pensamientos y tienen dificultad para enfocarse. Del otro lado, tenemos pacientes que tienen un procesamiento muy lento, que tú les das una orden, les dices, por favor, cierra la puerta y tiene que tener un espacio, segundos de que lo tiene que pensar, lo tiene que procesar y lo tiene que actuar. Entonces, es importante saber que nuestros pacientes con autismo vienen en una gama muy amplia de procesos de comunicación. Continuando con la comunicación en el paciente con autismo, 25 a 30% no habla a lo largo de toda su vida. Además, el 20% puede presentarse como no verbal cuando está estresado, quiere decir que tienen cierta capacidad de comunicación, pero cuando están en estrés ellos se cierran completamente y dejan de hablar. Ocurre con o sin discapacidad intelectual, que la comunicación no va a ser no es un parámetro para medir discapacidad intelectual. Pueden no tener lenguaje, pero tener una capacidad intelectual alta, o viceversa. Pueden tener lenguaje, pero pueden tener una discapacidad intelectual baja. Es importante saber que ellos necesitan apoyos en la comunicación de otras formas, de forma diferente. Les enseñamos a hablar con señas,
les enseñamos a hablar con imágenes o con fotos, tecnología como el uso de computadoras, o algunos de ellos que saben leer y escribir pueden comunicarse escribiendo. El proceso sensorial. Una de las características que nuestro cerebro en las personas típicas hace es que regulamos la actividad sensorial todo el tiempo. La luz, no, tenemos o sea, no, regulamos la luz que nos entra, los sonidos, nuestro balance, nuestro gusto, todos nuestros 5 sentidos están regulados por nuestro cerebro. En las personas con autismo tienen mucho problema regulando todo su sistema sensorial. Las diferencias sensoriales de movimientos pueden tener un impacto significativo en la autorregulación y los sentimientos de seguridad en el propio cuerpo en la comunidad. Por ejemplo, lo que trata de decir aquí es que cuando ellos no tienen la capacidad de regular, puede tener un impacto muy grande en cómo ellos están en la comunidad. Personas con autismo tienden a filtrar los mensajes sensoriales entrantes de una manera diferente, pueden encontrar algunas experiencias extremadamente abrumadoras y pueden no darse cuenta de otras. Vamos a hablar al rato en unas siguientes diapositivas de personas que son hipersensibles y de que son hiposensibles, pero básicamente tienen una dificultad muy grande regulando todos sus sentidos. Básicamente, yo no sé qué sea estar en el cerebro de una persona autista, pero va a ser muy difícil no poder controlar tus sentidos y que el medio ambiente te moleste todo el tiempo. Aquí vamos a hablar, ¿qué es steaming? Adriana y yo estábamos preparando esta plática y verdad que estábamos tratando de encontrar una palabra en español que se tradujera lo que nosotros usualmente decimos steaming. No pudimos encontrarla, tengo muchos años que no vivo en México y no sé cómo le llamen en español, pero steaming se refiere a movimientos corporales repetitivos que las personas con autismo hacen. Algunos aletean sus manos, algunos se mueven de un lado para otro, algunos brincan, pero básicamente son movimientos que hacen con su cuerpo repetitivamente. ¿Por qué lo hacen? O sea, tenemos 2 tipos de pacientes. Los pacientes hiposensibles. Mi hijo está en la categoría, por ejemplo, de un paciente hiposensibles. Tienen comportamientos repetitivos porque lo que ellos quieren es despertar su sistema nervioso. En el caso de mi hijo, por ejemplo, él no tiene un umbral del dolor típico, entonces a él le gusta golpearse y agredirse porque a eso a él le gusta. O sea, lo que para mí sería mucho dolor, si yo golpeo mi cabeza en una pared, a mí me duele, yo no me golpeo, porque si me golpeo me duele. Él no siente el dolor, él es hiposensible, no siente el dolor, lo que él siente es una sensación que despierta su sistema nervioso y le gusta hacerlo. Tenemos el otro rango, ¿verdad? Tenemos el rango de personas hipersensibles, en los cuales van a sentir muchísimo la luz, los ruidos, el tacto. Entonces, muchos de estos pacientes tienen en movimientos repetitivos como para calmarlos. Son los comportamientos repetitivos bloquean un entorno que es demasiado estimulante y actúa como un mecanismo de calma o de estrategia y de autorregulación. Les gusta mucho mecerse, les gusta aletear sus manos con la idea de, ok, esto me calma, esto me hace sentirme mejor. Y aquí hay unos ejemplos, inquietud o ritmo, mecerse, y yo creo que la lista es muy chiquita, porque si hiciéramos una lista, creo que tendríamos más de 30 formas de que ellos hacen su steaming. Sí, es muchísimo. También hasta puede ser vocal o puede ser,
y cada sentido es algo que es repetitivo nada más. Yo creo que es el patrón, que es algo que ellos hacen en manera repetitiva. Y personas que no tienen autismo, a lo mejor a veces hasta la pluma, cuando uno está jugando con la pluma o está moviendo el pie porque está desesperado, es un tipo de stimming que también incluso personas neurotípicas hacemos. Sobrecarga sensorial y ansiedad. Demasiada información puede causar estrés, ansiedad y posiblemente dolor físico. Y esto puede resultar en retraimiento o conducta angustiosa y colapsos. Hay algo en inglés que nosotros le llamamos sensory meltdowns y que también Adriana y yo estábamos platicando. ¿Cómo se dice eso en español? No lo podíamos traducir, pero ok, básicamente lo que es un sensory meltdown es cuando un paciente está de sobrecarga sensorial, ellos tienen conductas súper como un berrinche o como conductas de autoagresividad, y es un episodio de crisis, donde ellos pueden gritar, patalear, autoagredirse, puede durar entre unos minutos o puede durar hasta bastantes horas y es simplemente por la sobrecarga sensorial que están ellos recibiendo. Si tienen una sobrecarga sensorial, simplemente, o hay otros que en lugar de tener este sensory meltdown, simplemente se apagan, ¿verdad? Que si tienen una sobrecarga sensorial, simplemente se apagan, no hablan, no tratan de no moverse, es como simplemente se apagan. Y hay personas con autismo que tienen la capacidad de hablar y yo siempre soy curiosa cuando con ellos, ¿por qué lo haces? Y ellos simplemente nos dicen, me hace sentir bien o muchas veces es como, lo han expresado, es como estar sintonizado a 40 canales de televisión al mismo tiempo y tratar de entender una película, ¿verdad? Es muy imposible. Mejor apago la tele, ¿verdad? O mejor me apago. La inclusión. La inclusión es importante y vamos a hablar mucho ahorita de por qué es importante tener a nuestros pacientes incluidos en una sociedad para ellos. Es la base de los problemas centrales que afectan la comunidad mundial del autismo. La falta de inclusión es uno de nuestros problemas centrales que tenemos y uno de los problemas en los que Autism Society of Texas se ha enfocado muchísimo en esta barrera y se ha enfocado muchísimo en trabajar para hacer que haya una inclusión en nuestra sociedad aquí en Texas. Atención médica accesible y la comunidad en autismo. Es importante ver qué determinantes sociales existen en nuestra sociedad y un poquito de historia les voy a dar. La sociedad de autismo empezó mucho a trabajar cuando COVID llegó y vamos a hablar más adelante de que COVID fue una cosa que nos despertó el ayudar muchísimo a la sociedad y ayudar al sector médico. Una de las cosas que existe es una barrera muy grande en la detección y en el diagnóstico. No estoy muy familiarizada con muchas ciudades. Yo vivo en la ciudad al sur de Houston. Houston tiene un déficit de diagnóstico muy grande. La mayoría de nuestros pacientes son diagnosticados después de los 3 años, cuando el diagnóstico se puede hacer a la edad de los 18 meses. Entonces no hay muchos diagnosticians y la lista de espera para tener un diagnóstico es de 9 meses. Y estamos hablando de Houston, que es la ciudad número 1 en los Estados Unidos para el sector médico. Condiciones médicas concurrentes, muchas veces nuestros pacientes con autismo no solamente tienen autismo, tienen otros diagnósticos, barreras de confianza, las familias muchas veces no se sienten en confianza de ir a hacer un diagnóstico, no confían en el sistema. Del otro lado también los médicos no se sienten en confianza de atender pacientes con autismo. Hay una desinformación bastante grande en ambos lados.
Y la falta de información del sector salud también es algo que el Autism Society of Texas se ha encargado de empezar a romper estas barreras. Estas son unas listas de barreras que se han encontrado en el sector salud para la atención del paciente con autismo. Igual es una lista de barreras muy grande y yo me imagino que si nos ponemos con detalles hay todavía más barreras individuales. Imagínense, ¿se acuerdan que cada persona con autismo es diferente? Pues imagínense, van a tener cada paciente con autismo que viene es una cajita de sorpresa porque es diferente, cada uno viene con problemas sensoriales, sociales, con un nivel cognitivo diferente, con un nivel de comunicación emocional y de ansiedad. Barreras de acceso, no hay muchos médicos que se sientan capaces de recibir pacientes con autismo, falta de educación y falta de información en ambos lados, en el lado de las familias, en el lado de los terapeutas o de los médicos, falta de servicios de apoyo, falta de proveedores capacitados, transporte, barreras de proceso, barreras sistemáticas, estigma. Una de las cosas, he encontrado bastantes familias que no quieren no quieren ponerle a sus hijos el diagnóstico porque culturalmente no quieren que tenga ¿cómo se dice? El título de autismo, y eso retrasa muchísimo. El no tener un diagnóstico oficial retrasa muchísimo el empezar las terapias y el empezar a mejorar su vida. Mucha desinformación, barreras en el idioma, una de las cosas, y ahí le quiero dar de veras un high five bien grande a Adriana que está con nosotros. Autism Society of Texas empezó en inglés y es una asociación en inglés. Ella ha sido una vocal muy fuerte en hacer todo esto en español. Ella ha defendido a la comunidad española y gracias a ella se han hecho grupos en español y esta plática se ha hecho gracias a ti, Adriana, la verdad lo tengo que reconocer. Gracias. Y muchas Gracias. otras, habla aquí otro de muchas barreras financieras que también desafortunadamente nuestra comunidad latina en Estados Unidos está en un nivel económico más bajo y tiene muchísimas barreras para encontrar servicios. Detención y diagnóstico, como les comentaba, hay un retraso en el diagnóstico en nuestra sociedad. De verdad yo quisiera hacerle hincapié a nuestras familias, a nuestros terapeutas y a los médicos que están escuchando esta plática, que el diagnóstico se puede hacer muy bien a la edad de 18 meses. Hay dos tipos de diagnósticos, el CARS y el AIDOS, y que realmente empiecen a tomar más información, porque falta de conocimiento, falta de estigma social y retrasan el diagnóstico de un niño. Desestimación de las primeras preocupaciones de los padres por parte de los proveedores de atención médica. Esto me ha tocado no uno, ni dos, ni tres pacientes que llegan y me dicen, no, es que la mamá era la primera que sentía que algo anda mal, yo siento que no está bien. Las mamás somos muy conocedoras cuando algo está mal y me dicen, no, es que lo llevé con el pediatra porque ya tiene 2 años y no habla nada, y el pediatra me decía, oh, no, espérate, va a hablar. Y era el pediatra el que les decía, no, espérate 6 meses más o ven a tu próximo chequeo anual. Y totalmente perdían en todo el tiempo. Entonces eso es una de las cosas que estamos tratando de hacer en Sociedad de Grupo de Autismo de Texas, que hacer mucha conciencia de que si algo está mal, no esperen, hagan un diagnóstico. Barreras de la detección y acceso a servicios. Una vez que el paciente ya es diagnosticado con autismo en Estados Unidos, hay muy pocos proveedores de ABA, que es la terapia que aquí se da aprobada por la FDA, y entonces ya que están diagnosticados todavía hay otra lista de espera para poder encontrar un proveedor que te pueda proveer los servicios. Barreras de confianza. Muchas personas no tienen la confianza de dónde ir porque hay mucha desinformación
mucha contemplación de vacunas. Cuando empezaron las vacunas del COVID, muchas personas no tenían no llevaban a sus niños a vacunar por el miedo de que la vacuna le provoca autismo o historia de trauma o confianza en la comunidad de autismo. Es por eso que la Sociedad de Autismo de Texas se enfoca mucho en proveer información, tiene una cantidad de grupos de apoyo y formas de entrenar también a profesionales. Condiciones concurrentes. 1 de cada 36 niños son diagnosticados con autismo. Esta es nuestra última, pues la última información que tenemos. Ha ido aumentando cada año. Alrededor de 1/3 de los niños autistas se identifican con una discapacidad intelectual y casi 3/4 partes de los niños autistas son diagnosticados con una condición médica o de salud mental concurrente, como pueden tener autismo y ADHD, o pueden tener autismo y síndrome de Down, autismo y parálisis cerebral, autismo y epilepsia. Una muy común es autismo y epilepsia juntos. Los trastornos de ansiedad afectan el 40% de las personas con autismo y me imagino que con toda la sobrecarga sensorial que ellos tienen, con la incapacidad que tienen para comunicarse, es obvio que ellos sientan una ansiedad muy grande. Y algo que queremos hacer hincapié a todas las personas es que las vacunas no causan autismo y que no tengan miedo de llevar a sus niños a vacunar porque no les va a causar autismo. Entrenamiento del personal de salud. Antes de leer la diapositiva, les quiero comentar, tuve la oportunidad de participar con Autism Society of Texas en la campaña de vacunación del COVID y me quedé sorprendida de cómo la Sociedad de Autismo de Texas tuvo la conexión con con los sistemas de salud. ¿Quién fue, Adriana? El sector salud del Harris County. Houston Public Health en Houston Houston. Public Health. Y eran enfermeras, doctores, y por otro lado tenían agencias de ABA y los unían, ¿verdad? O sea, lo que hacían es que entrenaban a los doctores, entrenaban a las enfermeras cómo poner una vacuna o cómo es un niño con autismo, y teníamos a las terapistas apoyando a los doctores y a las enfermeras para hacer esta campaña de vacunación. Nunca lo había visto en mi vida, es algo que me sorprendió. Y precisamente es lo que hace Autism Society of Texas, el entrenamiento del personal del sector de salud. Los proveedores de atención médica han informado que se sienten menos seguros de su capacidad para brindar atención de calidad a los pacientes con autismo. Solo 40.7 de los médicos tenían mucha confianza en su capacidad para brindar atención de igual calidad a pacientes discapacitados, y solamente un 5.6% estuvo totalmente de acuerdo que escogía pacientes discapacitados en su práctica. Una tasa, y eso es muy importante porque cuando estábamos hablando de COVID, nos dimos cuenta que la tasa de vacunación entre las personas con autismo era alarmantemente baja, a pesar de que las personas con autismo y discapacidad del desarrollo tienen más probabilidades de experimentar comorbilidad. En ese entonces hablábamos que si tenías diabetes o que si tenías otra, eras más propenso a tener un problema de COVID más intenso, y nuestras personas con autismo tenían comorbilidad y sin embargo tenían mucho menos acceso a vacunarse. ¿Empiezas tú aquí, Adriana? Sí, creo que sí. Pero estos son temas de los que nos gustaría mucho hablar, de cómo nosotros trabajamos en crear equidad en la salud, porque a veces las familias latinas o las familias de minorías terminan
teniendo un cuidado de salud diferente. Entonces, nosotros buscamos que el cuidado de salud sea igual para todos. Eh, y el año pasado, como Mayra ya estaba platicando, hicimos nosotros una campaña de vacunación. Yo creo que por ahí vieron en Facebook, en algunos lugares, o algunas personas les habrá tocado a ir a algunas de las clínicas. Entonces, pues se aprendió mucho en esta campaña. Nosotros pudimos eh, investigar e incluso aplicar técnicas de cómo ayudar a las personas autistas a tener una mejor experiencia en algo que normalmente pues no es agradable, o sea, nadie le gusta que te pongan una vacuna. Entonces, nuestra iniciativa pues es aprovechar esta información y pues crear accesibilidad en el sector salud en todo, o sea, que abarque las visitas al médico, el hecho de que pues a veces les tienen que sacar sangre, a nuestros niños o a nuestros adultos con autismo, cualquier cosa, ir al dentista. Entonces, estas cosas que aprendimos y que nosotros encontramos que ayudan a las personas con autismo, las podemos utilizar de muchas formas. Entonces, vamos a usar esta información para crear accesibilidad, pues, en mayor niveles. Una cosa que sirvió mucho fue hacer citas accesibles. Por ejemplo, en este caso fue poder registrarse. Entonces, tener una hora, o sea, tener una cita, a cierta hora, buscar, qué consideraciones se pueden hacer, sensoriales o ambientales. A veces nosotros hacíamos un cuestionario, entonces les decíamos a las personas si hay algo que le molesta a tu hijo o tu hija con autismo ya sea niño o adulto, tuvimos muchos adultos. Entonces, buscábamos incluso en algunos casos, hasta íbamos al carro, si decían ellos, un lugar extraño lo va a poner muy nervioso, le va a dar mucha ansiedad, pues vamos a su carro, ahí mismo, en un ambiente que ellos se sienten seguros. Otras cosas que hicimos fue tener juguetes para distraerlos, adaptar la luz en algunos casos, teníamos audífonos para cancelar sonido. eh, Era muy, muy independiente de cada uno. De hecho, algunos papás nos decían, pues a mi niño le gustan Super Guay, entonces tratábamos de imprimir algo que tuviera Super Guay y darles algo con Super Guay. Y tratábamos de adaptarlo muy individual a las necesidades de cada persona, a los gustos. Teníamos muchos materiales como horarios visuales, vamos a verlo más adelante, horarios visuales en donde ellos podían ver cada paso del proceso y también se sienten pues ellos más tranquilos de esa manera. Tableros de comunicación, porque muchos niños pues obviamente son no verbales y también cuando son verbales que están en un momento de estrés pueden perder la capacidad de comunicarse. Entonces, teniendo un tablero de comunicación que viene más adelante también, ellos pueden apuntar a cómo se sienten y están las cosas ahí que son más importantes que pueden necesitar. Este diseño universal, pues, incluyó muchísimas cosas, se hizo muchos estudios para saber qué y pues fue algo muy eh, tuvimos muy buena experiencia. De los niños que llegaron por sus vacunas, se las pudieron poner, no hubo que sujetarlos, no hubo que esos meltdowns que normalmente se dan, no los hubo porque teníamos pues todo un equipo que estaba trabajando con ellos. Como decía yo, pues el poder registrar antes ayudó mucho, el poder decirles a ellos y tener todo planeado con anticipación. Teníamos, y esas son cosas que yo les estoy comentando que lo hicimos en esta campaña, pero que se pueden hacer en nuestras citas. Yo, por ejemplo, cuando llevo a mi niño al doctor, pues lo llevo antes, que conozca el edificio, que se pasee, que salude a la secretaria. ¿Para qué? Para que el día que él le toque ir a la cita con el doctor no sea como una experiencia muy nueva para él. Este, También es importante, eh, durante el registro, saber
todo lo que podamos de los niños, y esto se puede aplicar en cualquier área del sector salud, hablar con los papás, preguntar de experiencias anteriores, saber qué cosas puede ser un gatillo, qué cosa lo va a poner que le va a dar más ansiedad, qué y los papás saben, o sea, nosotros si uno como proveedor de un servicio le pregunta al papá: "¿Cómo se calma tu hijo?", ellos te van a decir: "Pues le gusta esta música, o le gusta este show, o, tiene un juguete, o tiene una sabanita que a ellos les gusta cargar". El papá Los papás generalmente saben qué cosas van a hacer que calman a sus hijos, y preguntar también, ¿qué más debemos saber? Dejar esa puerta abierta a la comunicación con los padres. Em Todo lo que se pueda hacer antes. Si vamos a tratar con familias, lo que se pueda mandar antes para que ellos no tengan que estar llenando ahí al mismo tiempo que están cuidando a sus niños, que el niño está corriendo, brincando, en estos casos, muchos niños con autismo, el tiempo tiene mucho que ver. Entonces, a lo mejor ellos pueden estar en una oficina, en algún lugar bien por 20 minutos, pero ya más de media hora es otra cosa y ya se ponen muy estresados. Entonces hay que reducir el tiempo en el lugar lo más posible. Em, los, los padres pues tienen que estar preparados, se tienen que saber cuánto van a estar, decirles a los papás cualquier cita, cuánto va a durar para que el papá sepa qué necesita traer a la cita, cómo preparar a sus hijos, si hay que traer snacks, qué cosas van a necesitar ellos traer y obviamente también preparar el paciente. Aquí en la foto se pueden ver unos de los horarios visuales que hicimos y va diciendo cada paso lo que va a pasar. En personas con autismo, am, cuando ellos pueden predecir lo que va a pasar, es normalmente pueden, hacer, eh, mucho mejor. Van a poder ellos, sentirse más cómodos porque les da un cierto sentimiento de control. Ah, Y ya te toca, ¿verdad, Mayra? Esta parte. sí, sí. Apoyo la comunicación. Como veíamos antes, nuestros niños tienen un déficit de comunicación tienen bastante déficit de comunicación. Entonces, la Sociedad de Autism Society of Texas creó estos tableros que se empezaron a usar en la campaña de vacunación del COVID. En la actualidad, Autism Society of Texas provee estos tableros gratis. Creo que los pueden bajar del internet y también los tienen impresos en un cartón muy grueso. Y cuando fuimos a conferencias, ellos los dan gratis a los maestros, a los terapistas, a los BCBAs y la verdad no, los dan gratis. Y yo me acuerdo que estábamos en la conferencia y todos querían todos agarrar. Básicamente, es importante que los padres tengan acceso a un tablero de estos si llevan a su hijo al doctor, que compartan este tablero con sus doctores o enfermeras y si son proveedores médicos, tener estos tableros en su consultorio para que si llega un niño no verbal, pueda hacerle saber cómo se siente. Básicamente lo único que tiene que hacer el niño es apuntar con su dedo y te puede ir diciendo. Recuerden, los niños con autismo no son muy expresivos, pero son más receptivos que expresivos y entienden más de lo que hablan. Entonces, fácilmente te pueden apuntar y decirte cómo se sienten. Y el tablero del otro lado es para niños más avanzados que saben leer y escribir, te van apuntando las letras y te van diciendo palabras. Eh, También hay otra ayuda que se llama CAA o CAA, Comunicación Alternativa y Augmentativa. Este es el sistema de usar comunicación por medio de iPhones, tabletas o apoyos de símbolos basado en todo lo anterior. Hay aplicaciones que se pueden comprar, no podemos decir las marcas, pero hay varias marcas que se pueden comprar y básicamente te dan un tablero
como el que ustedes vieron, pero en el iPad. Y también esas tipos de comunicación alternativa o augmentativa tienen la capacidad de que puedes tomar la foto y poner la foto la foto real dentro del sistema de comunicación. Le puedes poner fotos reales de los juguetes que los niños quieren. Y es bien importante, ya sea el tablero impreso la comunicación alternativa y aumentativa, es bien importante que provean a los niños de esta oportunidad de comunicarse. Como dice ahí abajo, no dejes mi voz en el estante. Que no puedan hablar no quiere decir que no se puedan comunicar, y es bien importante tanto familiares como terapeutas y médicos que tengan un tablero accesible para que sus hijos o sus clientes o pacientes puedan comunicarse con ellos. Apoyos sensoriales y ambientales. Vamos a hablar de apoyos sensoriales y ambientales. Creación de entornos accesibles. Reducir las luces fluorescentes. Aquí hay mucho, en Houston se da mucho el que no los médicos, pero sí los lugares como de recreacional, como los museos o incluso la NASA tiene este día que pueden venir las personas hipersensibles o con problemas sensoriales, y ese día, o los cines tienen días que la luz va a estar, no va a estar totalmente apagada, la pantalla va a estar menos fluorescente y que el sonido de la película va a estar más bajito. Y mi pregunta es si lo hacen los lugares de entretenimiento. ¿Por qué no lo hacen los lugares médicos, verdad? Y mi llamada de hoy es, si ustedes son unos padres, propóngaselo a su médico, propóngaselo. Oiga, puede bajar tantito la luz cuando mi hijo venga, puede bajar el sonido, variedad de opciones de asientos. Hay nuestros niños, algunos les gusta mucho moverse, entonces en las clínicas tenemos una variedad de asientos, unos que es una pelota que se balancean, pero es un asiento, unos asientos que son para niños que no tienen balance. Entonces, también propóngaselo a sus médicos. Podemos tener en la sala de espera asientos diferentes. Auriculares con cancelación de ruido. Recuerden, los pacientes con autismo tienen hipersensibilidad, algunos tienen hipersensibilidad al ruido, entonces tener accesible los auriculares que cancelan el sonido. Herramientas de sensoriales y juguetes, eso los va a calmar muchísimo. Todos los juguetes que son, que le aprietas, que hacen cosas repetitivas. Barreras y límites visuales, tener apoyos visuales y reducir el hacinamiento. Una de las cosas que me acuerdo mucho cuando Etzel es mi hijo, cuando empezó a tener un dentista cuando vivíamos en California, teníamos la cita 7:30 de la mañana porque el doctor hacía un espacio mucho antes. Él empezaba su consulta a las 8, pero nos dejaba entrar a las 7 de la mañana para que no había ningún otro paciente, no había muchas enfermeras. Era un lugar que realmente el niño podría tener un lugar sin tanto ruido y sin tanta estimulación. Entonces, propónganselo a sus médicos. Oiga, por favor, ¿puedo tener la última consulta del día cuando ya no hay ningún paciente en la clínica? Solo les quería enseñar aquí rapidito el Sensory Kit que usamos nosotros para la campaña de vacunación, y de hecho este año vamos a tener más Sensory Kits que vamos a poder proveer a las familias. Y en este caso el Sensory Kit tenía lo que y ahorita vamos a ver más adelante, el Bossy V, que vamos a hablar de eso, una calcomanía, tenía un juguete sensorial que da vueltas, tenía otra parte que es el shot blocker, que también vamos a hablar de eso, una pelota y los audífonos para cancelar el sonido. Hay muchas variantes de lo que se puede hacer con un Sensory Kit, pero siempre es importante, si estamos en un lugar donde vamos a donde esperamos personas con autismo, ya sea en una clínica, en un lugar, incluso ahora los lugares recreacionales tienen Sensory Kits. Es importante
tener esto accesible y también ver cómo, qué cosas necesitan de acuerdo a la población con la que estamos trabajando. Es importante hablar del apoyo hacia toda la familia. Muchos nos enfocamos en el niño con autismo, ¿verdad? Y queremos dar terapia y dar todo enfoque al niño con autismo, pero es importante saber que no solamente el niño con autismo necesita apoyo toda la familia. Eh, eh, ¿Cómo es? O sea, el promedio de divorcio en personas con hijos especiales es sumamente más grande que en familias típicas. También hay muchos, los hermanos tienen que tener mucho apoyo porque no es fácil tener un niño que es diferente, tener un niño que es difícil y muchas veces las mamás no pueden salir. Yo me acuerdo cuando llegó COVID y teníamos que estar en quarantine, ¿cómo se dice? No sé cómo se dice en Cuarentena, sí, español. en Teníamos que cuarentena. en cuarentena y que nos dijeron que no teníamos que salir por no sé Dios cuánto, ¿verdad? Y yo hablé con una mamá que tenía autismo y me dijo, yo no sé por qué las mamás se quejan de que no pueden salir a ningún lado si yo llevo 7 años sin poder salir ni a la tienda, porque tengo un hijo con autismo. Y se me quebró el corazón, ¿verdad? O sea, para nosotros era estar 1 año encerrados y para ella era 7 años estar que no podía ni ir a una tienda porque tenía todo el tiempo que estar en la casa, día y noche, sin poder salir porque tenía a su hijo con autismo. Entonces, es importante saber que no solamente el niño, que necesita mucho apoyo la familia y los hermanos también. Y apoyo para los proveedores de atención médica. Hay muy poco entrenamiento hacia un médico, hacia una enfermera, el entrenarlos en lo que es el autismo, en lo que, cómo es el tratamiento. Y yo le platicaba a la directora de Autism Society of Texas, una de las razones que yo decidí cambiar mi carrera y estudiar en el tema del ABA. Antes de ser BCBA, yo era médico y estaba en el ramo de urgencia, empezando en mi ramo de urgencias. Y cuando mi hijo fue diagnosticado con autismo, yo como médico, teniendo un título médico, no sabía ni qué hacer, o sea, ¿cómo es eso? ¿Cuándo se va a curar? Y yo me acuerdo muy bien que lo primero que hice fue regresarme a mis libros de psicología y de psiquiatría. Teníamos mis libros que estudié en la universidad y dije, pues autismo. Y me fui a los libros y sin mentirles, un párrafo así de chiquito. Todo lo que explicaba autismo. Ese párrafo así chiquito no explicaba todo lo que ellos vivían, ¿no? Entonces, una de las cosas que me gustó mucho es cambiar mi carrera y empezar a hacer una conexión, ¿verdad? Entre el sistema médico y el sistema de terapias de ABA, porque creo que nos hace falta muchísimo continuar entrenando a nuestros doctores, enfermeras, desde el personal de recepción en un hospital, ¿verdad? Todo eso. Y es algo que Autism Society of Texas empezó a hacer en la campaña de COVID y es uno de nuestros logros o de los logros de Autism Society of Texas. Yo también, Mayra, nos has ayudado muchísimo con estas campañas. Sí. Ah, ¿Cuándo hicimos la campaña cuando? fue, sí, el año pasado, ¿verdad? En el otoño del año pasado estábamos haciendo esto. Ujú. Estos son unos de los ejemplos que Autism Society of Texas creó durante esta campaña. La primera foto que ven ahí es la abejita del zumbido. Esa era fantástica. Básicamente lo que hace esa abejita, el cuerpo de la abejita es un vibrador, está vibrando, está vibrando. Lo que ven atrás de la abejita, que son las azules, son las alas de la abejita. Es un paquete de hielo frío, 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 frío. Entonces, lo que hace es que antes de que el niño tenga la inyección, le ponemos esa abejita y va a tener esa abejita vibrando y con hielo en su hombro, y eso hace que dé como un efecto de que entumece la piel. Entonces, cuando viene la inyección, el niño no tiene
esa sensación. Recuerden que nuestros niños que tienen hipersensibilidad, el dolor de la inyección lo van a sentir muchísimo más fuerte, ¿verdad? Entonces, esta abejita con ese paquete de hielo ayuda muchísimo a disminuir la sensibilidad de la piel. Y del otro lado es un bloqueador, ¿cómo le llamamos? Bloqueador de tiros, y básicamente es una placa de plástico suave que tiene como si fueran muchas agujas chiquitas de plástico puntiagudas y que se pone en el área del hombro, y al momento en que se pone, siente la persona como muchos piquetes, agujitas, pero no le duele. Simplemente tiene muchos piquetitos pequeños y eso va a confundir el cerebro en que va a tener como una sensibilidad. Entonces, en la parte del medio donde está el agujerito, ahí mete la aguja y entonces el cerebro ya no siente la aguja. Cuando el niño terminaba su campaña de vacunación, se llevaba su bloqueador de tiros y lo podían seguir usando en cualquier otra consulta o cualquier otra vacuna. Otras estrategias de alto impacto es apoyar a nuestras personas con autismo en las áreas de alto interés o pasión. Las personas que han trabajado o que han conocido pacientes con autismo, cada uno de nuestros niños tiene un interés muy remarcado en algo. Eso es algo muy característico del autismo. Si les gustan los dinosaurios, te hablan de todos los dinosaurios y saben todos los nombres. Si les gusta pintar, les gusta pintar, pintar, pintar y pintar, y no les gusta hacer otra actividad más que pintar. Entonces, apoyarlos, ¿verdad? Si a él le gusta pintar, llevarlos a la consulta médica con los colores, con los crayolas. Si le gustan los dinosaurios, y como decía Adriana, ¿no? Le imprimimos una foto del dinosaurio o le ponemos un corita con el dinosaurio. Información a los cuidadores con estrategias. Entrenar a un padre antes de cómo prepararse para la consulta, cómo usar sus tableros de comunicación, cómo llevar toda una información antes de que se presente a la consulta, y asociaciones comunitarias, cómo entrenar a los enfermeros, a los doctores y al sistema alrededor. Facilitar la elección y la autonomía. Hay muchos estudios que han demostrado que cuando le das a una persona la capacidad de escoger, reduce su estrés. Entonces, una de las estrategias, incluso en ABA, una de las estrategias que se usa para reducir comportamientos es estarle proveyendo al paciente con autismo opciones. ¿Qué playera te quieres poner? ¿Qué actividad quieres hacer? Porque tener opciones te da un sentido de tener control. Entonces, durante la cita médica, a facilitar la elección y autonomía, eso va a reducir su estrés. Unos ejemplos que tenemos aquí es opciones de snacks, opciones de juguetes para distraerse, opciones de curitas. Y hay 3 cosas que cualquier persona que tiene que convive con un paciente con autismo tiene que recordar, y eso lo tenemos las 3 P's, P. Número 1, predictibilidad. Si un paciente con autismo sabe lo que va a pasar, es muy común que les va a reducir su estrés y va a reducir los meltdowns o los berrinches que pueda tener. Entonces, predictibilidad, hacerles horarios visuales para que ellos sepan lo que va a pasar. Paciencia, kilos de paciencia yo creo que deben de tener, y procurar hacerlo en una forma jugando. Y lo que una persona puede necesitar puede beneficiar a todos. Esta es una foto que fue tomada en una de las clínicas de vacunación. Es una foto de un paciente real, su mamá está con ellos, y lo que ustedes están viendo es el horario estamos básicamente, es el horario de lo que va a pasar. Le dice ahí primero que tiene que esperar, luego que la enfermera le va a limpiar su brazo, luego que le van a poner ya sea la abejita o algo, luego que le van a tener la inyección. Básicamente le vamos haciendo todo, explicando paso por paso todo lo que va a pasar. Predictibilidad es importante. Entonces, y lo que puede ayudar es ese visual que usamos con él, lo usamos con todos los otros pacientes también.
Aquí quiero hablar un poquito. Vamos a poner un video que se filmó en una de las clínicas que tuvimos la vez pasada. El video está en inglés, pero es muy cortito y yo solo que quiero que pongan atención porque algunas de las herramientas de las que hemos estado hablando aquí las pueden ver en el video. Entonces pueden ver directamente cómo se usan, que la abejita, que el shot blocker, cómo, se adaptó, cómo estaban, apoyando a los niños las terapistas. Entonces, en los carros. Entonces, solamente son ejemplos de cosas que se pueden hacer para ayudar con esa, sensibilidad sensorial. Entonces, pongan atención a los juguetitos y todo lo que puedan ver en el video. A ver si funciona. Estamos muy contentos con este video, con, lo que fue esta campaña y, como les decía antes, aprendimos muchísimo. Am, okey, no sé si pudieron escucharlo, pero, como les decía, era para que ustedes pudieran ver todos los las cosas de las que estuvimos hablando Mayra y yo, de lo que fue, eh, la parte sensorial de cada, eh, juguete, cada calcomanía, el distraer, todo el equipo, fueron clínicas que se planearon muchísimo y, pues, nos ayudaron a ofrecer este servicio.
Estamos ya por terminar esta plática, entonces las conclusiones claves de esta plática que Adriana y yo tuvimos ahora, quisiéramos que se llevaran, qué queremos que se lleven de esta plática. Primero que nada, conceptos erróneos, por ejemplo, tal vez si no conocían lo que es autismo, saber un poquito más de lo que es autismo, que cada paciente es diferente. Comprender la indecisión, algo que me gusta mucho siempre pensar es no juzgar, sino tratar de comprender por qué hay un retraso en las familias de llevar a sus niños con las vacunas, por qué hay un retraso en esa indecisión de vacunarse. Tratar de comprenderla, no juzgarla. Importancia de las asociaciones, importancia de estar unidos, tanto el familia, terapeutas y sector médico. Eso es bien importante. Necesidad de entrenamiento, tanto familias, terapeutas y el sector médico. Tener recursos tangibles, que es exactamente lo que Autism Society logró con esta campaña de vacunación, y sigue tratando de tener estos recursos y estos tableros y estas cosas tangibles para la comunidad y tener un impacto universal. Los logros de Autism Society of Texas, educar, de educar a la comunidad sobre la seguridad y la accesibilidad, de empoderar a las comunidades para satisfacer diversas necesidades, de crear conexiones a través de asociaciones comunitarias y de transformar la experiencia del cuidado de salud. Creo que nunca lo había visto en mi historia, tanto médica como en la historia de mi trabajo, de mi carrera de ABA. Nunca había visto esta experiencia de unir ambas y tener una experiencia con el cuidado del sector salud y construir confianza, seguridad y capacidad de inclusión a todo nivel alrededor de las pacientes con autismo. Y creo que es la última, Adriana. Y nada más quería hablar de cómo pueden conectarse. Aquí tenemos nuestro email donde nos pueden mandar correos, también nos pueden contactar por teléfono y pues estamos aquí para cualquier cosa, lo que se les ofrezca. Nuestro número por teléfono es el 512-479-4199. La extensión en inglés, en español es la extensión 3. Entonces, pues estamos aquí para ayudarlos si queda alguna pregunta o algo. También en nuestra página de internet ya está toda la página en español y ahí también vamos a poner el video porque me comentaban que en el video no hubo sonido, no se oyó el sonido, pero ahí lo pueden ver y no solamente con sonido, sino porque es una narración, pues también vamos a buscar que lo puedan poner eh, títulos, subtítulos en español. Entonces, como siempre hacemos ese esfuerzo que todo nuestro material y las cosas que hacemos estén adaptadas y estén traducidas para ustedes y pues esperamos que les sirva. Esta plática también va a estar ahí en nuestra página de internet y pues esperando que esto les ayude. Muchísimas Eh, gracias. ¿Vamos a responder preguntas o...? yo creo que ahorita no hay ninguna pregunta, Mayra, pero no sé si hay algo más que quieras platicar o que quieras decir. Simplemente que los invito a que se unan a la Sociedad Autismo de Texas. Tienen varios programas y que se conecten con nosotros, tanto Adriana como yo como voluntaria de esta asociación. Nos gusta muchísimo ayudar y apoyar. Entonces, cualquier duda, cualquier pregunta que tengan, pues aquí está el email, aquí está todo y unirse. No tengan miedo de preguntar nada. Ninguna pregunta es tonta, todas las preguntas son muy inteligentes, todas las preguntas que ustedes hagan son con la intención de ayudar a sus pacientes, a sus hijos o a sus clientes y eso es lo más importante. Entonces no tengan miedo de preguntarnos absolutamente nada. Es verdad, muchísimas gracias y gracias a ti, Mayra, estamos muy contentas. Hiciste un trabajo excelente con la presentación y pues hasta la próxima. Esperamos
volvernos a ver por aquí muy pronto en Facebook. Muchísimas gracias a todos. Bye.